porque no creo ser un poeta conocido. ¿Pero por qué no? Dos poemas que estén traducidos al neerlandés, una revista X de Bélgica. ¿Cuánta gente crees que le diga algo, no? No, pero... Como para decir, ya es conocido en Bélgica, vendido en Brasil, y por eso empezamos a hacer estas publicaciones bilingües en portugués-español, porque en las librerías de Brasil, que son una maravilla, por lo menos la que conocimos, la parte de poesía mexicana era mínima. Estaba Paz y Alexis, no había más. Y le preguntabas a los colegas y por supuesto te mencionaban a Paz. Sí. Algunos más avesados te hablaban de Sor Juana y te hablaban de alguien más, ¿no? Y de pronto te hablaban de gente muy joven que había leído una semana atrás, habían estado Mario Bojorquez y Jair Cortés, por ejemplo, y esos eran los poetas mexicanos que ellos conocían. Sí. Pero ni siquiera tenían referencia en libros, ¿no? Sí, la referencia oculta de qué te gusta los contemporáneos. Y entonces les decía Ramón López Velarde, lo ubicaban como una referencia, pero no tenían acceso a los libros o a algunos poemas en español que tenían que traducir y tal. Entonces tú dices, bueno, aquí estamos. Si esas son las cuestiones globales, y estoy hablando de grandes poetas, ¿no? Poetas, las cimas fundacionales en la poesía mexicana, y no son conocidos globalmente, entonces, bueno, pues se entiende que los poetas vivos, sobre todo mientras más jóvenes, con mayor posibilidad de mover y de moverse su trabajo, sean los conocidos y los que se esté publicando y se esté traduciendo y se estén haciendo presentaciones y lecturas, ¿no? Porque de Lizalde, que a mí me parece el gran poeta mexicano vivo, ¿no? Sí. Gerardo Denis, o Francisco Hernández, con todo y que es más joven, ¿no? Y alcanza a tener alcances, no es tan conocido, sin que le quite méritos, ¿no? a gente más joven, que de pronto es la que puede viajar, la que tiene contactos, la que está en editoriales o en instituciones, está dando a conocer su material. Entonces, eso es lo que a mí me causa cierta incomodidad al decir, estos son los poetas mexicanos, ¿no? Porque sí son poetas mexicanos, pero decir un poeta mexicano reconocido, porque nomás está publicado en el extranjero, me parece que ahí hay una inequidad, ¿no? Habría que conocer primero la poesía de Abigail Bojorquez, de Lizalde, y después empezar a situar este tipo de consideraciones de los poetas importantes. ¿Tú consideras que hay una identidad de la poesía mexicana ahorita? Bueno, dicen que sí. Dicen que sí, pero alguien lo mencionaba mejor. Se entiende que cuando un poeta es mexicano, pero no porque hable de la patria, ¿no? Sí. Sino porque hay una cierta corriente de que se utiliza o del lenguaje mucho más afín a México, en México. Pero esto hablaba de la generación de los años 50, ¿no? No de las generaciones más jóvenes, porque de pronto se globalizó demasiado. Sí. Y ahí sí yo no sé qué tanto se pueda interpretar en una lectura que es un poeta que está escribiendo en México, ¿no? Ya no que sea mexicano, porque estuvo aquí Héctor Hernández Montesinos, chileno, sí, y tiene poemas a las muertes de Juárez, a los acontecimientos muy de México, al narco y lo que tú quieras, que alguien podría decir que es una poesía mexicana porque está situada en México, pero viene de un autor que no es de nacionalidad mexicana, yo nada más, ¿qué te puedo decir? Comprometido o involucrado en el acontecer. Yo hice un experimento para poder hablar de ciertas cosas que me ocurrieron en Brasil, de situar un poemario entre La Habana y Brasil, un poco de Italia, porque tomaba el personaje Caravaggio para hacer este tipo de ambientación. Y aún con cierto lenguaje y ciertas características de Brasil, no deja de ser un texto ajeno a mí. O sea, es una ficción, es una poética imaginaria, ¿no? Sí. Porque yo no soy brasileño ni me sentiría... ¿Cuántos días te gusta que haya pasado yo en Brasil como para poder situarme bien? Alguien que conozca el entorno de Brasil lo va a notar inmediatamente, ¿no? Pero tampoco era la intención de hacerme pasar por un brasileño, era situar un personaje
en Río o en Sao Paulo. Me parece que hay elementos, y por eso concordaba con la parte de la mexicanidad, hay elementos que se los van a escapar siempre. Es como cuando, si uno hablara desde un discurso femenino, va a haber algo que siempre desconozcas de un universo que no es tan cercano a ti porque no lo tienes, ¿no? Natural. Sí, me parece a mí que se debe notar, ¿no? Independientemente de que la finalidad no haya sido pasar por brasileño, yo lo hice con toda la intención de situar en Brasil como un personaje meramente, ¿no? Pero si podría verlo desde el punto de vista de fuera, que es la parte exterior que tú dices, si yo mismo reconozco que no me siento brasileño, supongo que para un brasileño debe ser más fácil. Yo soy muy de tipos mitológicos. Sí. Y estos son compartidos por todos, son arquetípicos, ¿no? Sí. Entonces cualquiera se puede sentir en este mundo, en este universo, porque de ahí venimos, ¿no? De la cultura occidental. Ahí sí, es más fácil, digamos, que mi apuesta poética sea universal, porque me baso en hechos muy generales, ¿no? Las sagas escandinavas, la mitología de las óperas y todo eso que me gusta mucho, la parte de intertextualidad, ¿no? Pintores, músicos, literatura, en fin, que todos abrevamos allí, pero porque es un campo común, ¿no? Sí. Es como un ambiente muy general y no tanto porque lo estoy situando. Yo me refería a lo otro, a cuenta con el ejemplo de Rulfo, que es muy universal, pero Rulfo sí está situado en territorios muy mexicanos, ¿no? Sí. Tanto del lenguaje como físicamente. Es a lo que íbamos, con la pregunta de fuera y de dentro esto es México, sí, ¿no? Aunque yo me sienta parte de él en Suecia, esto podría ocurrir en Suecia, pero es México. Y ahí hay una parte que creo que es que lo hace grandioso a Rulfo, ¿no? Una microhistoria que como buena microhistoria se extiende y se vuelve una historia general, pero estaba perfectamente ubicado como microhistoria. Yo no creo que estaría en ese territorio, no sé hacer microhistorias. Siempre tengo que estar haciendo una historia general, ¿no? Y partir de ahí, entonces, me parece que mi tarea es mucho más fácil. ¿Dónde encuentras tú esa generalidad de tu esencia poética? Pero es que tú mencionabas que hago obra conjunta. Sí. Y Ebriedad es un libro que se escapó de ese campo. Tengo 2 o 3 libros que no entran en Mundo Nuevo Mar Siguiente. Sí. Ebriedad de Dios, y por ejemplo, que no están en este universo por decirlo... ¿Son apéndices pequeños o ni siquiera pertenecen? Son libros, se supone que son independientes, a lo mejor hay lenguaje y cuestiones comunes, ¿no? Si hurgamos un poquito, está la fantasía literaria de los cuentos en Ebriedad de Dios, hay algo de música, pero muy diferente a lo que se trabaja en todos los demás, que sí son una obra muy completa, digamos, muy unida, ¿no? Muy entrelazada. Ahí sí es de manera muy consciente, parte del inconsciente y del subconsciente, pero es muy consciente el querer novelar o unificar la poética, ¿no? Cuando comenzaste a escribir, ¿tú te diste cuenta que ya querías generar este macromundo? No. ¿Cómo se fue dando? Para empezar, lo que pasa es que lo primero que hago es un libro completo, que tengo que fragmentar, porque era un libro imposible, ¿no? Enorme. Con los 4 elementos, nada más quedaron 2, del agua y el fuego, y luego ya se quedó la tierra y el aire para un segundo, que se publicó hasta hace poquito, porque estuvo en revisiones. Y a partir de ahí sentí, hazte cuenta que mi gran ejemplo en la literatura es Wagner, por eso me fascina Wagner, el anillo, la saga del anillo, ¿no? De los Nibelungos. Wagner hace su primera obra y es la última del ciclo, porque entendió que era muy compleja y que tenía que explicar ciertas cosas y desarrollarlas. Entonces fue hacia atrás, hizo una versión, de la tetralogía, la tercera ópera, ¿no? Que realmente en la hechura es la segunda, para explicar la última. Todavía le faltan elementos, hace una ópera diferente y luego una... Entonces, en cronología se fue haciendo precuelas, ¿no? Se fue haciendo... Y me pasó algo muy similar con Voluntad de la Luz. Era tanta información la que yo tenía que salió
que de pronto me vi necesitado de desarrollar personajes, sobre todo para mí, no tanto para los demás, porque nunca pensé que fuera a causar este revuelo que causó por el morbo del premio o por lo que tenga voluntad, pero que tenga muchos elementos por desarrollar posteriormente, ¿no? Entonces me quedó con la idea de seguir trabajando sobre esos elementos que a la fecha me siguieron dando. Que dices, está tan complejo, está tan apretada la historia que necesito más escenarios, más espacio, ¿no? Que se desarrolle aquí un poco para que se pueda explicar después y tal. Habrá gente que no necesite otro libro más que el primero y habrá otros, pero yo sí necesité explorar muchos otros caminos, ¿no? Porque estaba muy anudado en ese libro. Me quedaron todavía como muchas ideas que a la fecha sigo desarrollando y por eso está tan imbricado el libro, ¿no? Porque todavía me quedan ahí cosas pendientes. ¿Te consideras a ti mismo una persona autocrítica? Mira, yo digo que sí, pero finalmente nunca somos tan críticos, ¿no? Yo cuando reviso material, que lo hago con otros amigos, lo que sí tengo es que puedo presumir de que les hago, si confío en alguien para su criterio, si me dicen este poema está débil, ni siquiera lo cuestiono y digo en qué parte está débil, ¿no? Va para afuera. En ese aspecto creo que, aunque soy crítico, confío en los demás y en su crítica también. Si fuera muy autocrítico, como sería la pregunta, yo diría, no, este texto se queda aquí porque por esto y por lo otro, ¿no? Sería como justificarlo porque tienes el argumento. Pero, no, en ese aspecto soy fácil de convencer, por eso digo que a lo mejor no soy tan autocrítico. Trato de ser crítico, reviso mucho el material, lo dejo repasar bastante tiempo, pero estoy muy atento a las lecturas que hacen los demás, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención de ciertos libros que me dicen, es que es muy denso, es que es muy complejo, es que es muy exigente, Bueno, entonces, de ahí también este afán de querer desarrollar de otra manera a veces los poemas, ¿no? Porque sé que hay demasiada intertextualidad en los textos y le pido mucha complicidad a los lectores y dices, bueno, esto estará bien o estará mal, ¿no? Un libro debe de tener una arquitectura. Cuando generas la arquitectura del libro, hay ocasiones en las que necesitas meter puentes, como una pequeña pausa musical, un interludio que te pueda mantener el nivel de tensión en la lectura. Pero ¿qué pasa si para ese interludio necesitas usar un poema débil o que no sea lo suficiente o que no sea tan fuerte como el resto del libro, pero necesitas que te mantenga ese punto de tensión? No, sí, en eso soy muy atento. Justamente por esas cuestiones de la música. Hay en el libro del que hago referencia, En vez del agua, del poema de Caravaggio, sí, hay dos poemas que son débiles, lo sé, pero presento a los personajes, al cubano y al brasileño, que van a estar en unión, porque uno es el agredido y otro es el agresor, que no tenían nada que ver, sueltos no funcionan, ¿no? Y me lo llegaron a decir, es que esos poemas no tienen nada que hacer en este libro, sí, según yo sí tienen que hacer, porque si no, entonces todo se queda arriba. Y totalmente un libro no puede funcionar en lo alto, como las novelas, tiene que bajar, que te haya movimiento. Y son los movimientos bajos que van a permitir después entender el porqué del personaje, ¿no? Entonces me permito ese poema débil como poema, pero parte de una estructura. Y soy muy dado a la arquitectura en los libros, ¿no? Juego mucho con esos espacios. De hecho, cuando armo los libros, finalmente, soy de poner páginas. Tengo que imprimir y poner y empezar a revisar como en las revistas que hacen, ¿sí?, sus mapas, para ver en dónde está demasiado pesada una parte y cómo lo puedo aliviar si es que soy cuidadoso en dónde romper o no romper, ¿no? Lo que luego me frustra es que soy muy de ritmos clásicos. Y me ha pasado que luego me dicen muchas veces cuando estoy probando un texto, es que la música me encantó. No sé qué pasa en el texto, pero la música y yo digo, es que a mí lo importante, la música es importante en el poema, pero mucho más lo que estás diciendo. Entonces a veces tengo que estar haciendo rompimientos rítmicos para obligar a repensar, a ver qué pasó aquí, no me quedo con la música, ¿no? Entonces soy muy atento a eso, a donde siento que ya hay demasiado confort armonioso, de melódico, digamos, más bien hacer algún rompimiento para volver a retomar atención.
Yo de hecho no puedo trabajar sin música, no puedo escribir sin música. Ahorita que estoy preparando textos nuevos, lo primero que hago es empaparme de la música que quiero, ¿no? A partir de cierto texto, por ejemplo, cuando me surgió Caravaggio, lo tengo pendiente desde toda la vida. No sabía qué hacer con él, de pronto me di cuenta que podía, entonces empecé a consumir música, películas y todo lo que tuviera que ver con Caravaggio, pero así de manera, ensayos, su biografía, a empaparme, y luego lo dejo y ya veo cómo trabaja, ¿no? A partir de ciertos elementos de música. Yo ahorita estoy con Moby Dick, la novela poética. Entonces ya compré toda la música que puedo, las películas, releo, me voy a las influencias, Nathaniel Hawthorne, por ejemplo, de Melville, y así estoy, ¿no? Y luego tengo que dejarlo reposar, porque si no, pues es demasiada información. Y luego, te cuenta que estoy con, ¿qué te gusta? Part en la música, ¿no? Y a partir de Part sale todo lo demás, no a partir de la música que compré de Moby Dick, pero ya la tengo trabajada, digerida y tal, ¿no? Le platicaba a Alex en estos días, ayer o antier, que de pronto con la música de Moby Dick, todo lo que conseguí, no me siento identificado con el texto, porque todo es grandioso, todo es teatral, y yo quiero un texto muy, muy pequeño, ¿no? Me quiero esas las bases. Generalmente soy como cíclico. Si hago un libro difícil, muy complicado, luego hago un libro donde yo me sienta otra vez más íntimo, más aliviado, más en tierra. Y luego me canso de eso y me voy al extremo. Soy muy de extremo, ¿no? Porque no tengo mucho justo medio. Después de un libro que me parece muy ambicioso, como fue este de En vez del agua, tiene un texto así, entonces no me sirve la música que estoy escuchando, pero el proyecto sí lo tengo en la cabeza. Quizá voy a hacer otro libro de intermedio, ¿no? Para aliviar el alma. Sí, para quitarme todo exorcizarme, digamos, sí, de las obsesiones, y luego ya le pueda entrar al todo. Pero así funciona. Me parece que es raro que vaya por secuencias, ¿no? Tengo que aliviarme, como dices, con otro material que a veces a lo mejor no se va a publicar, pero tengo unos libros inéditos que no se van a publicar, incluso de relatos que me sirven para eliminar el discurso de las obsesiones que hago, la creación. No necesito una crisis para regenerar el proyecto. En cuanto empiezo a trabajar un proyecto, se me da muy rápido, pero no lo armo. Voy haciendo los textos secuenciales porque así se van escribiendo, pero luego llega un momento, y me ha sucedido siempre, llega un momento en que sale el poema que va a ordenar el libro, el poema eje, ¿no? Por ejemplo, incluso con el primero, que no tenía mucha idea de cómo armar un libro, empecé a hacer poemas sueltos, muchos salieron ya en la revisión, por supuesto, porque llegó el poema que me ordenó el libro. Y a partir de ahí, entonces, esto va antes, esto va después, esto va después, pero se aclara todo el panorama. Yo supongo que así ocurre con todos, ¿no? Pero no sé trabajar de otra manera. No puedo hacer un esquema antes de lo que quiero, nunca lo he podido hacer, dejo que las cosas fluyan, y siempre se me ordenan solos, ¿no? Pero dentro del proceso de creación, al momento de la revisión de textos es muy raro que reacomode textos, más bien saco, o digo, aquí me falta un puente, como mencionabas, entonces hago un texto en específico si es que lo creo necesario, si no, nomás estoy jalando. Pero esto es casi siempre, casi seguro, en la parte creativa, no en la revisión. En la revisión veo otras cosas, pero es muy raro que reacomode un libro, ¿no? Más bien no me ha ocurrido que tenga que recomendar. Yo no sé si tenga que ver aquí la parte de edición, que es mi oficio. Estoy muy acostumbrado a trabajar el texto de otros de manera creativa, ¿no? Y sugerir cambios y modificaciones. Entonces, cuando veo mi texto, lo puedo hacer con esa comodidad de sentirlo un tanto ajeno, ¿no? De meterle mano como editor y no como el autor. La autoría quedó más fuera, ¿no? No me caso mucho con los textos, o más bien casi no me caso, por eso me resulta fácil. ¿Qué influye más en el trabajo final, o más bien en la percepción final? La intencionalidad del autor, la fuerza que puede tener el libro como figura, o realmente el acercamiento que tenga el lector, la lectura que tenga la persona que recibe finalmente el texto? Bueno, de parte de autora hacia los demás no sé. Al revés, yo como lector de algún libro de poesía, en ese punto es muy versátil. Hay libros de poesía que no me gustan, pero que me interesan mucho, entonces
vuelvo mucho a ellos. Libros que me aburren muy rápido y que los dejo, sabiendo que son grandes libros. No tiene mucho que ver la edición del material, puede ser una edición incluso descuidada, pero si me gusta el trabajo vuelvo a él, ¿no? Yo creo que tiene que ver en la curiosidad. Yo soy muy curioso también, a lo mejor como por parte de la formación, ¿no? Y por lo mismo que escribo poesía por curiosidad, también leo poesía por curiosidad. Si algo me llama la atención, algo que me está revelando, algo me queda oculto, busco mucho ese libro, esa música o tal. Si todo es muy claro, lo entiendo ya, no le doy una segunda oportunidad, ¿no? Porque no me gustan las cosas así tan llanas. Me gusta mucho que haya elementos donde yo pueda participar, donde yo pueda ser cómplice, donde yo intervenga, ¿no? Donde la lectura dependa de mí, no del autor. Entonces quizá por lo mismo mi parte creativa es así, ¿no? Siempre estoy esperando complicidades y que los otros se involucren, que pongan su parte de completar historias, ¿no? Y no la puedo dar así tan sencilla porque a mí no me gusta que me den así. ¿Cuál es el papel de la poesía en el plano social para generar que a partir del texto surjan historias en la vida? No creo que tenga un papel así de preponderancia, ¿no? Creo que son más personales. A mí la poesía me llena mucho, me da muchos elementos para ser quien soy, ¿no? Para conducirme, pero ahí se queda, en la parte social no. Habría por multiplicación, si nos transforma o nos modifica como seres humanos, es obvio que algo podría ser socialmente, pero creo que es así de humilde, ¿no? De que trabaja en lo pequeño, en lo cerrado de cada quien, ya por una lectura o porque se publique más o mejor poesía, seamos mejor sociedad, no creo, ¿no? Seríamos mejores seres humanos y eso propiciaría posiblemente que fuera una mejor sociedad, pero como los poetas no somos tan buenas personas en general, o sea, no mejores que cualquier otro, pues tampoco afecta gran cosa socialmente. ¿Cuál crees que sería el mensaje más importante que tú, como poeta, pudieras darle a la gente? Hijo, no sé, porque ni siquiera soy un buen promotor de la lectura, ¿no? Yo creo, como dice Argüelles, cuando vengo a Argüelles, que el primer derecho del lector es a no leer, ¿no? Entonces no los puedo motivar. Lo que sí puedo decir es que para mí es una pasión leer, ¿no? Como lo es escribir, que de los mejores momentos que tengo en el acontecer, digamos, en la vida diaria, es los minutos que le dedico a leer, ¿no? Y a releer. Entonces podría ser por ahí, ¿no? Que se los procuraran unos minutitos de lectura por gozo, por curiosidad, o que si no tienen los libros en su casa lo hagan en una librería, que están abiertos los libros, y siempre te va a causar algo, te va a conmocionar alguna palabra, alguna línea que te puede obligar a escribir o a repensar o a cambiar, a modificar tu esquema, y ya con eso me parece que es uno de los asombros por los que vale la pena acercarse a los libros, ¿no? Te modifica muchísimo la cuestión de pensamiento, lo que tienes la idea como deben ser las cosas como son, te da una mayor apertura, te permite irte modificando poco a poco, ¿no? Y si lo vas haciendo todos los días, supuestamente vamos a ser mejores personas, ¿no? Insisto con Patricia Medina, que decía que la literatura debe tener una función que es personal, que es hacernos mejores seres humanos. Si la literatura no nos está haciendo mejores seres humanos, habría que cambiar de profesión, ¿no? Para encontrar en dónde podemos hacer un camino mucho más ascendente. Creo que por ahí también sería el asunto. Yo busco la trascendencia, pero no por la fama o el reconocimiento, sino por ser mejor persona, ¿no? Por ir evolucionando de una manera más. Hombre, al contrario.